Hola, muy buenas tardes. Antes que nada me da un gusto saber que cuento con ustedes, con su asistencia, para este tema muy importante que se da hoy en México. ¿Cuál es el tema o por qué es tan importante en México? Pues el tema es la pobreza. La pobreza en realidad en México es un tema muy importante, ya que he dicho, esto viene desde antes, o sea, desde antes no hemos podido romper ese paradigma en donde lamentablemente pues todos conocemos a una persona, lo hemos pasado, un familiar lo ha pasado, el vecino lo padece, no sé, pero el punto es algo muy cotidiano en donde la pobreza no se puede romper. ¿Por qué no se puede romper este paradigma? Pues influyen muchos factores en realidad. Uno de ellos es lamentablemente que nuestra cultura, desde chiquitos nos inculcan a ser empleados de una empresa. Desde chiquitos nos están diciendo, no, pues tú debes de tener un buen estudio para poder ser empleado de una empresa. Cuando en otros países, como por ejemplo Japón, desde chiquitos los inculcan para ser emprendedores, para decirles, no, pues tú estudia bastante y ten un mayor conocimiento para poder crear tu empresa y así abrir mayores oportunidades de trabajo a las personas que no tienen esa accesibilidad. ¿Y qué es lo que logra todo este fin? Pues logra bastante. Logra que el país sea primermundista, como lo es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países primermundistas. ¿Y por qué? Porque tienen una diferente cultura, rompieron el paradigma, se abren más al mundo exterior, su mente es más abierta, se inculcan muchos más factores como ser emprendedores, ser empresarios, comprar negocios, franquicias, distribuir franquicias. Es lamentablemente ver a México que pues piensa de diferente manera. Un ejemplo sería que pues como uno piensa, no, pues yo pienso ir a comprar a una tienda extranjera. ¿Por qué? Tal vez sí porque ofrecen mejor servicio, ofrece mayores beneficios, tiene lo que tú quieres, encuentras infinidad de cosas, hay promociones. En cambio en una tiendita de la esquina pues no lo hay. Pero ¿en qué nos perjudica esto? Simple y fácil, pues que todas las ganancias, un poco porcentaje se queda aquí, ya que la renta de estas franquicias extranjeras se las cobra México, pero no es la ganancia absoluta. Cuando en cambio tú al comprar en una tiendita de la esquina estás contribuyendo bastante. ¿Por qué? Porque haces que ese dinero que tú estás invirtiendo en esas compras se quede en México, la riqueza se quede aquí y aquí mismo se trabaje. Cuando con las otras franquicias, todo se va al extranjero y por lo cual nos quedamos con una poca parte de lo que en verdad es la ganancia. ¿Y por qué se debe esto? Tal vez porque tengan mejores beneficios. Pero, ¿por qué tienen mejores beneficios? Porque desde chiquitos los programaron a ser de mente abierta, a tratar de invertir, diseñar e innovar. Cuando en México pues solamente se conforman con tener un simple negocio y no piensan en innovar ni en invertir. Sienten que con la ganancia que ya tienen es más que suficiente para sustentar el, este, el alimento en casa. Y eso está muy mal porque las franquicias extranjeras, si se dan cuenta, innovan, meten más servicios, meten más beneficios, promociones, etcétera, infinidad de cosas. Y en cuestiones de aquí, pues lamentablemente no. Y eso nos perjudica un poco porque como nosotros mexicanos, pues decimos, no, es que aquí no voy a encontrar esto. Y te vas a una franquicia extranjera. Y pues sí, en la franquicia extranjera lo encuentras, pero por lo mismo de que allá los inculcaron diferente a como nos inculcaron aquí. Entonces yo les invitaría que si tienen su negocio, tienes tienes la idea de emprender, pues lo hagas y lo realices. Vas a hacer un cambio en México. En México se prestan muchas oportunidades para emprender. Lamentablemente, México pues no tiene muchos emprendedores. Las fábricas que realizan llegan a quebrar por lo mismo de que no pueden innovar una idea y pues México no tiene su propia confianza para comprar productos mexicanos. Prefieren comprar productos extranjeros por dicha calidad, cuando en México podríamos obtener la misma calidad tratando de mejorar nuestros productos. Otro de los factores
es la inflación. Desgraciadamente en el gobierno pues la inflación crece 3% cada semana, o sea, y ese 3% dirás, no es mucho. Sí, pero comparado contra nuestro sueldo es bastante. Nosotros ganamos menos de lo que gastamos. Para tener un sueldo y poder sustentarte en México necesitas alrededor de 10,000 pesos. Cuando en realidad nosotros al más el más bajo está ganando alrededor de 5,000 pesos, cuando en realidad se necesitan 10,000 pesos para sobrevivir a una economía más o menos moderada. En otros países, no es por comparar, pero es la realidad. En otros países están ganando 20,000 pesos, donde, bueno, hablando de nuestra moneda mexicana, en su moneda, pues obviamente es un poquito más, o tal vez sea un poquito más de lo que están gastando. Y a lo que yo quiero llegar es que, pues no podemos estar así, no podemos tener un sueldo más bajo de lo que gastamos. ¿Cómo lo hacemos para poder sobresalir? Trabajando el doble, esforzándonos más, haciendo lo imposible casi casi para poder sustentar nuestra economía. ¿En qué ayudamos? Pues simplemente a las empresas extranjeras. Nosotros le producimos más a las empresas extranjeras venden más, nosotros recibimos una comisión a cambio, pero sin embargo no es lo que en verdad deberíamos recibir. Si nosotros tuviéramos un aporte y tuviéramos la iniciativa de crear nuestra empresa, emprender, tuviéramos mayores ganancias y además podíamos abrirle las puertas a las personas que son de bajos recursos para un empleo. México tiene muchas oportunidades, he conocido gente bastante buena, pero desgraciadamente no tienen los recursos para seguir estudiando, para obtener una carrera, para poder ser alguien en la vida, y se les cierran las puertas. En una empresa se le cierran demasiado las puertas y esto lo perjudica. ¿Por qué? Porque puede ser que en esa persona podamos encontrar algo muy eficiente y eficaz que tal vez gente preparada no lo puede tener. Y es que hay bastante gente que en verdad es muy buena en varias cosas, y uno se da cuenta y dirías, bueno, esa persona, si yo tuviera una empresa, me ayudaría bastante y lo acomodaría en un área donde sea su fuerte. Y esa es como que una iniciativa. Si estás viendo ese camino, ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no sacar una empresa? ¿Por qué no crear algo y romper el paradigma para poder alcanzar un objetivo, que es el de ser un país primermundista? Me da mucho gusto saber que cuento con su asistencia, y sobre todo me gustaría más escuchar todo eso que estoy diciendo de su misma voz hacia otras personas. ¿Para qué? Para empezar a inculcarnos diferentes, para poder crear, para poder inculcar a los niños que vienen, que son nuestro futuro de México, para poder salir de esta pobreza. Los factores pues son varios, sí, obviamente el gobierno es uno de nuestros factores que nos afecta, pero dando el primer paso, que es emprender, el gobierno se quedaría mucho más atrás. El gobierno no te puede negar ningún beneficio que en otro lado te lo pueden denegar. Entonces esta parte es muy importante porque lamentablemente Morelos cuenta con un sistema de investigación y tiene varias instalaciones aquí en Morelos de investigadores, pero 6 de cada 10 investigadores son extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que Morelos no está procreando investigadores, no está innovando, no está saliendo del paradigma, se está quedando atrás. Es lamentable ver que pues de 10 investigadores, 6 son extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que mejor los extranjeros están aprovechando las oportunidades que se están dando en México para poder dar y salir en un esfuerzo y poder ayudar un poco más y aportar más conocimiento. Cuando en Morelos pues tenemos la oportunidad de ser un investigador. Tal vez si no te gusta, pues sí reflexionar y tratar de inculcar a los que siguen para que pues aprovechen esas oportunidades que se están dando en México.
Y como les comento, es muy lamentable ver que pues de 6 de cada 10 son extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que todas las ganancias se están viendo se están yendo al extranjero y no nos están ayudando. Espero y tomes esto en cuenta y lo tomen en cuenta y se les quede a conciencia y poderlo transmitir hacia otras personas para poder salir del paradigma y para poder innovar y ser un país primermundista, como ya les había comentado. De antemano me despido mandándoles un cordial saludo. Mi nombre es Óscar Miguel Sánchez Cande y pues este es el tema que desgraciadamente afecta a México.